El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, a lo mejor este lunes 12 de julio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, simplemente algunos de los titulares que vamos a desarrollar durante el programa. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica, reacción de la comunidad internacional a la detención y desaparición del diputado de Voluntad Popular Freddy Guevara. Comento algunos mensajes en redes sociales. La subsecretaria de Estado interina de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Julie Sean, escribió en sus redes sociales lo siguiente: nosotros condenamos enérgicamente el arresto del diputado Freddy Guevara y las amenazas contra el presidente interino Juan Guaidó en Venezuela. Urgimos a la comunidad internacional a acompañarnos en la condena de estos actos y demandamos la liberación de todos los presos políticos en el país. Luis Almagro, secretario general de la OEA, hace algunos minutos decía: hacemos responsable a la dictadura del bienestar del diputado de la Asamblea Nacional Freddy Guevara, exigimos la inmediata liberación y que paren los crímenes de lesa humanidad en Venezuela ya. Denunciamos también la persecución y acoso del régimen contra el presidente encargado Juan Guaidó, temas que vamos a desarrollar durante la tarde de hoy. Provea, el Programa Venezolano de Educación Acción, decía: Freddy Guevara fue detenido arbitrariamente y no se conoce su paradero, con lo cual está desaparecido, como además lo reitera la Asamblea Nacional en su cuenta en Twitter. Además, Estados Unidos autorizó algunas transacciones de petróleos de Venezuela, de esto hablaremos también durante el programa. Y otra vez el mundo observa lo que ocurre en Cuba. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al régimen castrista a escuchar las protestas de los cubanos. Es una llamada de libertad, dijo. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado, quien conoce perfectamente lo que está ocurriendo en materia de violencia en nuestro país, específicamente en La Vega. Él es sacerdote jesuita, párroco de la parroquia La Vega en Caracas. El padre Alfredo Infante nos atiende hasta ahora. Gracias, padre, por recibir nuestra llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan en este programa. Padre, mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo en la parroquia La Vega, en los alrededores, y le pediría un comentario sobre lo que narramos, vivimos la semana pasada, una situación, yo le diría que inédita, este tiroteo por más de 24 horas en los alrededores de la Cota 905 en Caracas. Lo escuchamos. Sí, bueno, ahorita en este momento La Vega, pues, y sus alrededores está en una tensa calma. Gracias a Dios, por un lado, han cesado, diríamos, los enfrentamientos. En esta oportunidad, los enfrentamientos fueron muy fuertes en la zona de la Cota 905, Cementerio, El Valle, Paraíso, toda esa área. Y por supuesto también en La Vega, aunque con menos intensidad que en los otros lugares. Lo más grave es, como he venido diciendo, estos son enfrentamientos violentos que tienen a la población civil como escudo humano, ¿no? Después, hay que decir que en la zona de la 905 ha habido muchos desplazamientos, así como en la parroquia Santa Rosalía, en el sector del cementerio, ¿no? Entonces ha habido un hecho muy fuerte de desplazamientos internos por la violencia, y también, así como sucedió o ha sucedido a lo largo de este año en La Vega, ¿no? Entonces hay un fenómeno que está ocurriendo a propósito de toda esta violencia armada, que son los desplazamientos internos por la violencia. Cuando las familias, por temor fundado ante un escenario de violencia, salen de su casa, dejan todo y se van a buscar un lugar seguro. El tema es que
se ha ido creando también una matriz de opinión de que los habitantes de los sectores populares están vinculados a las bandas, cosa que no es así. Hay que recordar que la violencia es el ejercicio de una minoría. La población civil se encuentra sometida por la falta de que el Estado garantice los derechos humanos y también por el tema de la impunidad sistémica en la que vivimos. Y bueno, se han ido constituyendo este tipo de escenarios y de organizaciones que atentan pues con la seguridad de las poblaciones, pero también de parte del Estado una respuesta represiva que pone a la población civil en un escenario de conflicto. Además, muy grave porque son escenarios de conflictos que no tienen ningún código humanitario, o sea que están totalmente al margen de todos los acuerdos que regulan las confrontaciones armadas regulares, ¿no? Entonces esto es un escenario de violencia caótica que afecta de múltiples maneras a la población. En primer lugar porque las confina, en segundo lugar también porque las desplaza en sus lugares, pero además también los que quedamos en una situación de tensión y de inseguridad, porque además hay muchas experiencias también narrativas de personas que que la misma fuerza pública le ha saqueado pues sus casas, ¿no? Entonces es un escenario bastante doloroso, triste que está sucediendo en Caracas y que hay que decir que es el reflejo, lo que está sucediendo en el suroeste del municipio Libertador, es el reflejo de lo que está pasando en muchas regiones del país, en Bolívar, en zonas del oriente norte, en el estado Zulia, en el estado Aragua, en muchos lugares estos escenarios se están dando, pero al darse en Caracas pues se hace también como reflejo de todo eso que ha pasado en el país. Padre, usted dice, ahora mismo se respira una tensa calma en La Vega. ¿A qué se refiere? Para que la audiencia lo entienda. Bueno, yo creo que el desamparo es tal, ¿verdad?, que la seguridad que el Estado tiene que garantizar de muchas maneras, que la seguridad no solamente es que no haya una violencia, sino que no haya esas múltiples violencias. Entonces, seguridad es garantizar la educación, seguridad es garantizar la salud, la alimentación, seguridad es restablecer, diríamos, un mínimo de Estado de Derecho que está totalmente ausente. Entonces, ante un escenario de este tipo de conflicto, hay como mucha desconfianza, mucha duda, mucha incertidumbre, mucho nerviosismo. Entonces, el desamparo genera eso, ¿no? Entonces, creo que de parte de la fuerza pública se ha generado un patrón de violencia que, si bien tiene como un fin desde el Estado legítimo en el sentido de ir en contra de bandas organizadas, su actuación afecta seriamente también los derechos humanos de la población, especialmente de la población joven. Hay como la fuerza pública cuando entra a nuestros barrios, pareciera que todo joven, por el hecho de ser joven y de sector popular, está vinculado a la delincuencia. Y hay que decir que eso no es así. No, por supuesto que hay también ese tipo de vinculaciones en algunos sectores, pero esos son una minoría. La mayoría de los jóvenes de los barrios está, por supuesto, queriendo prepararse, queriendo tener unas posibilidades para emprender y para quedarse en el país, por lo menos los jóvenes de los sectores populares. Entonces, por eso decía al inicio que esta violencia es el ejercicio de una minoría, tanto irregular como las bandas, como regular por parte de la fuerza pública, en contra de, o en el escenario de una población bien, unas zonas bien pobladas, ¿no? Recordemos que el suroeste de Caracas hay unos importantes cordones de barrios populares y eso pues son zonas bastante pobladas, ¿no? Entonces, bueno, hay como esa incertidumbre, esa inseguridad
porque, por ejemplo, en la zona de la Cota 905 ha habido no solamente el conflicto, sino que después, con la entrada de de los cuerpos de seguridad, pues también ha habido mucho atropello a las familias, a las propiedades de las personas. Y entonces, bueno, eso es muy lamentable, ¿sí? Es lamentable. Entonces, ante eso, pues la gente se siente como desprotegida también en esta situación. Padre, se ha transmitido el mensaje según el cual lo que han vivido y tienen que vivir los vecinos de esta zona de Caracas, en el Paraíso, La Vega y otras aledañas, responde a una especie de plan del extranjero, de fuerzas externas. Yo le pediría un comentario porque lamentablemente nos ha tocado narrar años de violencia en Caracas y específicamente en esta zona, lo que fue el experimento de las zonas de paz y luego las OLP. ¿Qué responder a un argumento de esta naturaleza? Y se lo pregunto a usted que, bueno, que le toca vivirlo a diario de cerca, lo escuchamos. Mira, la ausencia de Estado en nuestros sectores populares, cuando digo ausencia de Estado en el sentido de garantizar una calidad de vida y posibilidades de desarrollo humano para nuestros jóvenes, es de tal calibre que ha servido también de caldo de cultivo para que estas bandas puedan reclutar a nuestros jóvenes, a algunos de nuestros jóvenes, en medio de esta situación. O sea, los hace vulnerables del reclutamiento, pero también se ponen en estado de vulnerabilidad ante la fuerza de represión del Estado, ¿no? Que los mira como supuestos delincuentes. Entonces, ha habido un quiebre, un colapso del Estado en las zonas populares y la gente queda en un estado totalmente de vulnerabilidad. Entonces, además, recordemos todos estos acuerdos unilaterales con las bandas, con las famosas zonas de paz, que terminaron generando espacios de poder, y el poder tiene vocación de expansión, y eso es lo que ha ocurrido, y ahí esa expansión chocó con otros intereses de otros grupos que también tienen intereses por el territorio, por el control social y todo esto. Entonces entra la confrontación y bueno, lamentablemente la población civil queda al margen, en el centro de todo de esta confrontación. Y entonces las declaraciones que se plantean sobre supuestas vinculaciones y eso, yo creo que son más propias de las teorías conspirativas, que lo que buscan es exculpar. El gobierno creo que está exculpándose de este deterioro, ¿verdad?, para justificar también una represión social y también política, ¿no? Entonces, esas teorías conspirativas son muy peligrosas porque ponen aún más en vulnerabilidad a la gente. Yo creo que el Estado, el gobierno que administra el Estado, lo que debería hacer en estos momentos es llamar, ¿verdad?, dialogar con expertos en la materia de prevención y de todo esto, y generar realmente una política pública integral, y eso pasa fundamentalmente por restablecer, rehabilitar el sistema educativo, que como todos sabemos se ha venido abajo, lamentablemente, por unas políticas totalmente inhumanas hacia los docentes y hacia el sector educativo. Entonces, en un país donde se ha erosionado la institucionalidad más importante, que es el sistema educativo, pues creo que o se atienden esos elementos que son básicos para el funcionamiento de un Estado de Derecho, o por la vía de la represión lo que vamos a entrar es en un ciclo de violencia mucho más profundo. Y las teorías conspirativas pues son simplemente, para mí, una excusa para no asumir la responsabilidad de que tal deterioro es el fracaso de unas políticas, no solo de la política de seguridad, sino, como han dicho los obispos en estos días, pues
un sistema que ha colapsado y que no da respuesta a la realidad que vive nuestro pueblo. Padre Alfredo Infante, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Sacerdote jesuita, párroco de la parroquia La Vega, compartiendo con nosotros, bueno, las consecuencias de esta violencia desatada que terminó en los hechos de la semana pasada, esta situación de conflicto, como ha dicho él, durante más de 24 horas. Y el posterior despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado en la zona de la Cota 905. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, detuvieron y a estas horas está todavía desaparecido el diputado Freddy Guevara. En su cuenta en Twitter publicaban: urgente, la dictadura de Maduro pretende detener al diputado Freddy Guevara en la autopista Francisco Fajardo. Ya vamos a reponer un extracto de algunos videos que tuvo la oportunidad de publicar en vivo durante el momento de su detención a través de redes sociales. El dirigente político que también formaba parte, saben ustedes, de esta delegación pendular que estaba promoviendo o estaba estudiando, evaluando la posibilidad de una nueva negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Minutos después decía Juan Guaidó en su cuenta en Twitter que la dictadura secuestró al diputado Freddy Guevara, supuestos funcionarios de órganos de seguridad apuntándonos con armas largas e incluso accionando un explosivo. Me secuestraron momentáneamente a mí y miembros de mi equipo en el sótano de mi residencia, y francamente angustiantes las imágenes que pudimos ver en redes sociales. Es una situación, bueno, complicada, delicada, y que, digamos, pone en tela de juicio la posibilidad o no de una negociación, al menos la voluntad política del régimen, de parte del régimen de Nicolás Maduro, para llegar a un acuerdo que permita una transición a la democracia en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. A los que sostienen al dictador, decía Guaidó en sus redes sociales, a los grupos que se prestaron para esto, les recuerdo, hay un proceso en la Corte Penal Internacional que señala a Maduro y miembros del régimen como criminales de lesa humanidad. Esas son las consecuencias de perseguir a la alternativa democrática, y ciertamente una de las razones, uno de los delitos que sería investigado en nuestro país tiene que ver con la persecución por razones políticas que figura en el Estatuto de Roma. Lo dijo la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional en su informe sobre el examen preliminar en diciembre del año pasado. Juan Guaidó se preguntaba quién está hostigando a Freddy Guevara. ¿Le tienen miedo a un acuerdo de salvación nacional? ¿Hay personas saboteando el proceso? Bueno, creo que es evidente. La respuesta provea. Freddy Guevara fue detenido arbitrariamente y no se conoce su paradero. Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas forman parte de un patrón de persecución contra la disidencia y activistas en Venezuela. Puede constituir crímenes de lesa humanidad y sumarse al caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Ciertamente, insistimos, es uno de los posibles delitos que podría ser investigado en nuestro país en el marco de una averiguación formal sobre la cual se tiene que pronunciar, por cierto, el nuevo fiscal
antes del 23 de este mes. Estados Unidos autorizó algunas transacciones de PDVSA. Esto habrá que leerlo. Habrá que leer la letra pequeña al menos, pero comento la información que publicaban las agencias más temprano. El gobierno de Joe Biden explicó que la medida entra en vigor esta noche y será hasta las 12:01 AM del 8 de julio de 2022, es decir, por un año aproximadamente. Todas las transacciones, esto está entre comillas, y lo tomo del Nacional, relacionadas con la exportación o reexportación directa o indirectamente de gas licuado de petróleo a Venezuela, que involucren al gobierno de Venezuela, PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente una participación del 50% más, que estén prohibidas, están autorizadas, dijo el comunicado del Departamento del Tesoro. En ese sentido, el gobierno de Joe Biden explicó que la medida entra en vigor esta noche, será hasta a las 12:01 AM del 8 de julio de 2022. Con esta decisión se autoriza la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela. Y lo dicho a propósito de lo ocurrido en Cuba, esta situación que está en plena efervescencia, estas manifestaciones inéditas que se vivieron el domingo. Cuba acusa a Estados Unidos de provocar las protestas con una política de asfixia. Esto lo dijo el presidente de ese país, Díaz-Canel, quien dijo que, bueno, que la acción de los cuerpos de seguridad es la que se merecían los manifestantes. Ese es el calibre de la declaración o la posición del gobierno cubano, que tiene influencia sobre nuestro país. Ya vamos a reponer algunas imágenes y ustedes me dirán si cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Biden insta al régimen castrista a escuchar las protestas de los cubanos. Es una llamada a la libertad. El editorial del país lo titula "Democracia es lo que Cuba necesita". Y vamos a reponer, insistimos, algunos de los videos de la jornada, un extracto de una declaración que pudo colgar en redes sociales Freddy Guevara al momento de su detención. Él se dirige concretamente a su familia, les pide perdón por ponerlos en esta situación. Escuchemos lo que decía el diputado Freddy Guevara en el momento de su detención. A la fuerza. Un abrazo, Venezuela. Trataré de mandar más mensajes. Y bueno, estoy aquí en plena autopista. Si alguien pasa por acá, díganlo a los medios que vengan y puedan al menos ver esta nueva represión. También a la comunidad internacional, dejarle muy claro que, bueno, si no entendemos que con este tipo de regímenes hay que actuar con mucha contundencia, van a seguir pasando este tipo de cosas. Así que bueno, pa'lante, fuerza, un saludo a mi familia. Lamento mucho que vayan a pasar por este sufrimiento, ojalá sea algo breve, pero como les dije, ustedes lo saben, mamá, hermano. Bueno, allí se corta la comunicación del diputado Freddy Guevara, quien pudo transmitir en redes sociales el momento de su detención desde su vehículo, donde fue emboscado por los cuerpos de seguridad o unas personas uniformadas. La diputada Manuela Bolívar, desde las afueras del helicoide, ofrecía la siguiente declaración, hablando de las consecuencias que esto trae, evidentemente, frente a un posible proceso de negociación y tomando en cuenta, entre otras cosas, que hay una misión técnica de la Unión Europea que está evaluando la posibilidad de enviar un equipo técnico y de observación a los comicios de noviembre. Escuchemos lo que decía la diputada Manuela Bolívar. ¿Cuál es el mensaje que intenta enviar entonces el gobierno de Nicolás Maduro con la detención de Freddy Guevara? Mira, aquí muchas veces hemos hablado de la cadena, ¿cómo se llama? La puerta giratoria. Sueltan a uno y agarran a otro. Dicen que van a dar esto y apretan por acá. Pana, aquí hay que ver lo que políticamente nos está pasando. Hoy la emergencia humanitaria requiere, sin lugar a dudas, cambios institucionales, requiere el Estado venezolano. Hoy la solución política de esto pasa por unas elecciones en donde la gente no vote por dominación, vote por voluntad y por opción. Pero para eso este problema no se va a resolver metiéndonos presos a todos. Este problema no se va a resolver con eso, porque también hago un llamado. Así como estoy yo acá, y aquí cada vez, mira, yo lamentablemente debo decirlo, pero aquí me ha tocado venir muchas veces por hermanos míos, por Juan Requesén, por Roberto Marrero, que hoy, digamos, Juan Requesén, ¿dónde está? No está en libertad, está en su casa detenido, luego de haber pasado, ha sido vejado en la sede del helicoide, producto de ser detenido políticamente, o ser preso de conciencia. Entonces, la solución no está en que nos van a detener, porque así como nos van a detener, la gente va a protestar. La gente va a protestar porque es insuficiente la comida. La gente va a protestar
porque no hay agua. La gente va a protestar porque hoy nos morimos por COVID. Así como en Cuba están protestando, créanme que en Venezuela la gente va a protestar porque razones hay suficientes. Ahora, la detención de Freddy no muestra que el camino para el régimen sea la negociación, sino todo por el contrario. Una patada definitiva a la mesa, además entendiendo que estaban unas negociaciones por comenzar el próximo mes de agosto en México. Lamentablemente es una muestra de cómo aquí la elección es una palabrita que se usa y se quita. De cómo aquí pensar en lo electoral y que vamos a llegar a acuerdos es pura mentira. Porque aquí se requieren condiciones, porque aquí para que haya elecciones se requieren cambios estructurales verdaderos, como lo han dicho muchísimos partidos de la unidad. Ahora, reitero. Las declaraciones que ofrecía la diputada a las afueras del helicoide, de esto vamos a hablar al regreso de la pausa. En Cuba, bueno, en redes sociales abundan los videos. Saben ustedes que allí cortaron el internet, la electricidad durante las protestas del domingo. Denuncia que funcionarios realizaron detenciones durante la noche y la madrugada de este lunes por las protestas en contra del régimen de Díaz-Canel. Vamos a ver parte de los videos que se han publicado en redes sociales donde vemos los cuerpos de seguridad. Insisto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El modelo represivo que han tratado de imitar, o que han imitado, yo diría, a la perfección en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos al diputado Williams Dávila, diputado de Acción Democrática por el Estado Mérida. Diputado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás tú?
Bien, una vez más nos toca conversar con usted acerca de una nueva detención de un dirigente de la Alternativa Democrática. En este caso, me refiero al diputado Freddy Guevara. Yo le pediría un comentario inicial, saber qué información maneja usted sobre su paradero, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el embajador de Estados Unidos para Venezuela acaba de publicar que las acciones contra Freddy Guevara y el presidente interino Juan Guaidó son incompatibles con las condiciones mínimas para un diálogo, para resolver la crisis venezolana. Diputado, lo escuchamos. Sí, en primer lugar repudio esa detención arbitraria contra el colega diputado Freddy Guevara, así como también el acoso y la persecución y el intento de asesinato, porque hubo la detonación de un explosivo en la residencia, en el edificio donde vive compañero diputado presidente Juan Guaidó. Y es verdad lo que dice Story. Por un lado, hablan de diálogo, pero por el otro lado regresan a su vieja costumbre de la represión y de la intimidación. Mañana vamos a tener sesión de la Asamblea, que es el espacio de resistencia que tenemos. La Asamblea delegada, la Comisión delegada, ahí voy a hablar yo sobre el tema, del caso concreto de Freddy de Freddy Guevara, con quien nos solidarizamos plenamente y exigimos su liberación inmediata, como lo está exigiendo la comunidad internacional, porque ya vimos el pronunciamiento de la OEA e igualmente del Departamento de Estado y de toda la comunidad opositora en Venezuela, porque indudablemente que es una detención arbitraria, un falso positivo que le van a inventar, el haber detenido su vehículo en plena autopista, rodeado por funcionarios esbirros del régimen armados, como sucedió con el caso de Juan Guaidó, con armas largas. Eso pone en evidencia una vez más que tenemos una dictadura y hay que buscar ese link que existe entre lo que estamos viviendo en Venezuela y lo que están viviendo los hermanos en Cuba, porque es la misma metodología de la represión contra un pueblo que está ya harto de tanta dictadura y que está luchando por su libertad y su democracia. Y al mismo tiempo esa metodología de ir selectivamente capturando, deteniendo a dirigentes opositores, lo mismo lo estamos viendo en Nicaragua, de manera tal de que es un patrón de conducta de estas dictaduras que todavía quedan en América y que tienen que ser erradicadas, y esa es la lucha que nosotros tenemos que librar en Venezuela y en el mundo entero, la comunidad internacional solidaria por la lucha de la libertad y la democracia en Venezuela y en América. Ahora, diputado, esto significa una patada a la mesa que ni siquiera se ha instalado, la mesa de diálogo. ¿Qué puede decirnos? Yo te voy a ser sincero, María Alejandra, yo en esas cosas no creo. Pasa que tampoco me voy a poner en un plan de negativismo y de crear falsa, vamos a decirte, energía negativa, ¿no? Yo en eso no creo, porque yo con dictadores, con el diablo no se dialoga. Y estos son tipos que juegan siempre a la manipulación, ya por eso mencioné ese hilo conductor de aptitudes y de actitudes de estas tres dictaduras, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es el mismo patrón: persecución, represión, darle patada a la mesa, jugar con el tiempo, y aquí lo estamos viendo. Supuestamente esa conversación con mediación de los noruegos, de Noruega, ha debido haber comenzado en junio. Ya estamos a mediados de julio. Y así va a seguir, porque a ellos no les interesa bajo ningún concepto que se establezca una conducta de acuerdo, porque no se trata de conversar, sino ya de acuerdos sobre la base de lo que ha propuesto tanto nosotros como la comunidad internacional, que avala el Acuerdo de Salvación Nacional. Esa es la realidad. Ahora, tenemos que seguir luchando, porque hay que detener indudablemente la represión progresiva que vamos a seguir, que lo hemos visto en el transcurso de estos 22 años y que lo vamos a seguir viendo. Y realmente yo agradezco mucho que tú me entrevistes, porque yo sé lo difícil para los medios de comunicación hoy día entrevistar líderes opositores que tenemos una conducta coherente de lucha contra la dictadura. Así puede que en este momento, como lo dice Story, como lo digo yo también, yo no veo en este momento con ese atrincheramiento que vuelve a asumir la dictadura una conducta precisamente para llegar a acuerdos. Ahora, sobre las elecciones regionales de noviembre, diputado, y la presencia en nuestro país de esta misión técnica de la Unión Europea, ¿qué puede
decir. Nos decía la diputada Manuela Bolívar a las afueras del helicóptero, evidentemente aquí no se puede pensar en unos comicios en estas condiciones y luego la detención del diputado Freddy Guevara. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué opina usted? Bueno, esa misión técnica de la oficina de Borrell, pues tiene que darse cuenta de la realidad. Está sucediendo en las narices de ellos. En las propias narices de ellos está sucediendo la agresión contra Guaidó y la detención arbitraria contra Freddy Guevara. De manera tal de que cómo se puede pensar en elecciones libres con un ambiente de represión como ese, en donde no se trata, fíjate, que en los tiempos aquellos de Rómulo Betancourt, cuando hubo las elecciones de Raúl Leoni, en esa alternabilidad, la consigna de los grupos guerrilleros de entonces era sabotear el proceso electoral y sin embargo el proceso electoral se hizo con toda la violencia, con toda la guerra que había en ese caso, pero eran circunstancias distintas. Yo saco eso a colación porque puede haber el argumento de algunos de decir, bueno, pero es que se tienen que hacer elecciones pese al ambiente de represión y de violencia, porque sacan como ejemplo, podría ser ese caso, pero es que en aquel caso era la democracia la que estaba defendiéndose. En este caso concreto de hoy día es la dictadura contra los demócratas y somos nosotros los que estamos luchando precisamente para rescatar la democracia. Y la democracia parte precisamente por elecciones que sean libres y transparentes. No las tenemos hoy día. Siguen los presos políticos. Fíjate tú que es una puerta giratoria y tienes tú el caso de Tarazona, cuya libertad, tuvimos un acto la semana pasada con todos los jóvenes en el Táchira, donde exigían la libertad de Tarazona, y así sucede ahora en el caso de Freddy Guevara. Peor, porque Freddy Guevara pues ya había sido liberado después de 3 años de detención ahí en la Embajada de Chile, hoy vuelve a ser detenido arbitrariamente. Entonces volvemos a lo mismo, es una dictadura que juega con los tiempos, que juega con el desánimo, que crea divisiones en la oposición para crear falsas expectativas. En este momento una elección regional, de manera de ver, para que eso sea, vamos a decirte, estimule la participación del electorado, tiene que estar inserto en una estrategia integral de elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias que lleve a un acuerdo integral como se ha venido hablando. Diputado William Ávila, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Creo que la posición es clarísima. Diputado de Acción Democrática por Mérida, expresando su opinión, su reacción a los hechos de las últimas horas. Tiene que ver con el acoso contra el presidente encargado del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, en su residencia con armas largas, la detención y desaparición de su chofer y la detención y desaparición del diputado Freddy Guevara. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zacaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR